los últimos meses hemos realizado 3 reportajes sobre un gran número de proyectos residenciales pertenecientes al Plan Nacional Viviendas Familia Feliz, a raíz de denuncias de los adquirientes de vicios de construcción, falta de servicios básicos y otros graves incumplimientos. Para tratar de buscar el origen del problema y la frecuencia con que ocurren estos reclamos, habíamos solicitado una intervención por parte del Ministerio de Planificación y Viviendas, MIVET, pero no nos habían dado una entrevista para poder entender bien dónde estaba el problema. Nosotros en uno de los primeros proyectos que hicimos le habíamos dado la oportunidad a la constructora para que en 3 meses ellos nos aseguraban de que iban a tratar de arreglar las cosas principales y más importantes de las deficiencias que tenían estos edificios. Esperamos los 3 meses, ahí solicitamos nuevamente la entrevista al Ministerio de Planificación de Viviendas, el MIVET, y bueno, pues ahora es que hemos conseguido que el director de edificaciones, Ernesto Mejía, nos hablara de por qué sucede esto. ¿Cómo es posible de que personas de escasos recursos inviertan el poco dinero que tienen, se sometan a una deuda por más de 20 años en edificaciones que no les permiten vivir dignamente? Entonces, esta es la importante respuesta que hemos obtenido del MIVET. No es familia feliz, es familia infeliz. Y estamos muy desconformes. A nosotros se nos vendió esto como un paraíso. Muchos de los que vivimos aquí estamos asustados. Estas quejas surgieron mientras investigábamos 3 de los proyectos del gobierno para reducir el déficit habitacional mediante 45 desarrollos construidos bajo alianzas público-privadas y subsidios estatales. Los adquirientes siempre confiaron en que le iban a entregar los apartamentos como aparecen en estos brochures, con canchas, áreas comunes, parqueos, área ecológica, supermercados y escuelas. Y 1 año y 8 meses después no tienen esas facilidades prometidas, pero ni siquiera tenían lo más básico, agua ni luz, además de que la estructura presentaba serios problemas. No hay forma que me suba agua. Mire, está abierta. Es una gota de agua y mire el de sin agua. Mira, oh my God. Si yo lavo en mi baño, el agua cae abajo, al primer piso. Yo estoy en el segundo, cae al primer piso. Las grietas, en mi apartamento, que ellos lo vieron, hay un hoyo de lado y lado. Las grietas todas son de lado y lado. Y tenemos el miedo constante. Lo que ha ocurrido en Don Antonio, El Trapiche y Hato Nuevo se repite. Filtraciones, grietas, daños y servicios inestables desde las primeras semanas. Proyectos con el mismo patrón de deterioro y promesas incumplidas. Y cada vez se reciben más denuncias. Que esto iba a ser una maravilla. Que no iba a tener problema, que todo iba a ser un cuento de hada, como dice. Porque es mi primer apartamento. Y ahora que estoy acá, siempre un problema, que el agua cuando llega, un mal olor, que es salubre también, muy fuerte, las tuberías se rompen. Solicitamos una entrevista hace semanas con el Ministerio de Viviendas y Edificaciones con la finalidad de tratar de determinar el origen del problema. Por fin la dieron y lo atribuyen a una problemática que no solo afecta a estas iniciativas, sino también al sector general de construcción. Pero en el caso de Familia Feliz, la pregunta es inevitable. Si el Estado entrega los apartamentos, los anuncia y los promueve, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de MIVET al resultado final? Legalmente, como ministerio, que usted pregunta, no estamos como reguladores posterior de una vivienda que se entrega por un constructor privado a un adquiriente.
Esto revela un vacío crítico. El Estado certifica los proyectos para integrarlos al programa, pero declara que no tiene por qué supervisar la construcción, regular las fallas y que no puede sancionar a las constructoras. Un limbo jurídico que deja a los adquirientes sin un respaldo claro. De hecho, el ministerio señala que los afectados deberían de acudir a otras instancias como esta. Todas esas personas que están siendo objeto de estos vicios pueden y no pueden, no, yo lo invito, que vayan a Proconsumidor. Aun cuando establece que no tienen forma legal de lograr que la constructora rehabilite la construcción, sí han hecho los esfuerzos para que éstas resuelvan el problema, sobre todo en Don Antonio, donde adquirientes han dicho que algunas de las deficiencias que se habían manifestado desde el inicio han sido corregidas, pero otras no. Nosotros tenemos un plan de acción, el equipo de plan de acción rápida de nosotros del ministerio, que está yendo y acompañando. De hecho, tenemos ahí las imágenes y las fotos de esas quejas del antes y el después. Un después que le falta mucho todavía por mejorar. Pero lo que sí lograron fue hacer una carta para que la firmaran los adquirientes, donde reconocían los adelantos de las reparaciones y, según algunos residentes del proyecto, fue enviado desde el MIVET para que ellos la asumieran como una comunicación dirigida a la constructora, agradeciendo por supuestas mejoras realizadas. La comunicación establece: valoramos la culminación de la cancha de usos múltiples, el parque infantil y el área de ejercicios, la instalación de las puertas de los depósitos de basura, la limpieza y remozamiento de las cisternas, la eliminación de agua de pozo y el avance del área común de lavaderos. Reconocemos que aun cuando se han logrado avances significativos, aún quedan temas pendientes por atender. Entre ellos la culminación del sistema de gas de los apartamentos y algunas mejoras técnicas en los ascensores. Esa es la carta. Este es el supuesto ascensor que tiene casi la mitad full de agua. Miren cómo está eso ahí. La realidad es que los ascensores ni siquiera están instalados. La Junta se negó a firmar la carta debido a que mucho de lo allí planteado no corresponde a la realidad. Cuestionamos al MIVET sobre esta misiva que representa un intento de presentar ante las autoridades y la opinión pública que el proyecto ha sido mejorado, cuando en la práctica los problemas, muchos de ellos, todavía persisten y nos aseguran desconocer su procedencia. No veo dónde entra el MIVET en juego con esto, porque de hecho a nosotros como MIVET ni nos interesa y no nos interesa de que la constructora salga bien parada. Es una responsabilidad de la constructora y nosotros estamos exigiéndole a la constructora ahora mismo. Aunque el MIVET entiende que no tienen responsabilidad alguna, que son las constructoras los únicos responsables, garantizan que desde ahora en adelante sí habrá controles con la puesta en marcha de una nueva iniciativa que temporalmente ha sido denominada Mi Vivienda 2, ya que el nombre Familia Feliz se cambia a Mi Vivienda 2. Hemos puesto unos candados para que esa situación que se ha venido dando, pues entonces no ocurra. Aquí no va a poder entrar cualquier improvisado de la construcción. Pero ese candado llegó tarde. Llega cuando miles de familias ya fueron afectadas, cuando las grietas están abiertas, cuando los filtrantes corren por las paredes y cuando la inversión de estas familias de una vivienda digna se ha convertido en una pesadilla.